Bueno, empecé a grabar, ¿vale? Para que ustedes sepan que estamos grabando. Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pedagogía y Didácticas Contemporáneas. Quiero saludar especialmente a los invitados del día de hoy, la terapista ocupacional Ana Milena Tarazona, el matemático, licenciado en matemáticas Carlos Ramírez Vanegas, perdón, y quien les habla, Omar David Espinel Cardona, también licenciado. El día de hoy es un capítulo muy especial porque queremos hablar de pedagogía, didácticas, enmarcados en el contexto del hoy, del día a día, de lo contemporáneo, de lo que se está haciendo en pedagogía y didáctica hoy en día. Para ello, quisiera pues empezar preguntándole a mis invitados sobre tal vez una anécdota que ustedes puedan compartir con nosotros de su época de bachillerato, de esas épocas que ya pasaron y que tal vez marcaron nuestro quehacer hoy en día. Ana, cuéntanos. Bueno, en mi bachillerato la anécdota que tuve fue en un área de contabilidad, una profesora que era muy exigente y por ende pues todos les teníamos miedo. Se nos acercaba y se nos olvidaba completamente todo y pues esa misma exigencia nos enseñó mucho porque ante dudas ella resolvía muy rápidamente, ya fuera pues con la misma, los mismos ejercicios o de una forma muy didáctica. Vale, Carlos, ¿qué anécdota nos podría compartir de esas épocas, tal vez lejanas o no, de nuestro bachillerato? Eh, Está sin volumen, Carlos, tienes que activar el micrófono. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, hay cosas en la vida que marcan la vida de uno como persona. En esos está docentes que pasan a través de los años. En mi bachillerato tuve un docente, excelente docente, se llama José Aldemar Hernández, matemático, y muy exigente en ese ámbito. Él era súper exigente, pero muy buen docente. Él manejaba, pues como para motivarlo a uno, manejaba una, un libro que le llamaba La Lista Negra, y ahí paraban eh, los que no hacíamos o no hacían los ejercicios o perdían evaluaciones o los talleres. Entonces era una forma ahí como de hacer o hacer que uno aprendiera en ese entonces, ¿sí? Pues ese era el que marcaba uno, pues si ganaba o perdía el año con ese listado, y pues ese es el recuerdo así, pero muy excelente docente, y pues gracias a eso pues lo lleva uno a que sea como más dedicado en lo que hace, sería eso. Para no quedarme atrás, yo también quisiera compartir clase de biología. Estamos hablando por allá a mediados de los 90. Betty Gallego, la recuerdo mucho porque ella solía tener una cualidad, era poner las cosas complicadas, los conceptos complicados de la biología, propios de la ciencia, y explicárnosla con anécdotas, con cosas cotidianas, cosas del día a día. Nos hablaba mucho de sus propias experiencias, ¿sí? Y de hecho, a través de eso, aprendimos que las cosas, los conceptos complicados se pueden explicar en términos muy sencillos y que de hecho es la puerta de entrada a entender un concepto, ¿no? Lograr explicarlo, como decía ella, en términos que un niño de primaria entienda. Cuando uno puede explicar un concepto en términos de palabras que un niño entienda, demuestra uno el dominio del concepto y puede uno abrir las puertas de la enseñanza, ¿no? Motivar, ¿no? Entonces, yo creo que es una anécdota muy bonita, Betty Gallego, que nos enseñó eso, a poner las cosas complejas en términos simples. Bueno, entonces, dejando un poquito atrás el recuerdo, vamos a dar inicio con nuestro primer segmento. Y nuestro primer segmento tiene una pregunta de reflexión y es, ¿qué principios se priorizan
al planear las clases, en este caso las clases de matemáticas. Carlos, cuéntanos. Está sin volumen, Carlos. No, no desactives el... Sí, no hay Bueno, necesidad, solo somos tres. sí, bueno, pues en cuanto a eso, los principios pedagógicos, pues tenemos entendido que son la base de cada decisión que tomemos en el aula. En mi experiencia he aprendido que escuchar al estudiante y reconocer su contexto transforma por completo la manera en que aprenden, pues en este caso, las matemáticas. Recuerdo cuando dejamos a un lado los ejercicios rutinarios para trabajar un proyecto sobre el presupuesto familiar o un presupuesto que se realiza. Eh, Estos estudiantes tuvieron pues, que aplicar porcentajes, proporciones, análisis de datos. Fue muy bueno pues, ver cómo las matemáticas dejaban de ser pues, abstractas para volverse una herramienta útil para su vida cotidiana y pues ellos así pudieron de pronto analizar de que pues, para qué iba a servir las matemáticas en esos momentos, ¿cierto? Sí, sería eso. Muchas gracias. Para nuestra invitada Ana Milena Tarazona, ella trabaja en el campo de la terapia ocupacional, pero igual es un área de desempeño que trabaja directamente con el ser humano. Entonces, cuéntanos, ¿qué estrategias tú crees que le permite a las personas que dejen de temerle al conocimiento y empiecen a descubrir un lenguaje que pueda interpretar el mundo? Bueno, en mi área también trabajamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo dentro de los parámetros normales, que en donde no hay discapacidad se puede exigir un aprendizaje inicial, sobre todo en los niños. Entonces, esas estrategias se basan mucho en la parte de juegos. Tengamos en cuenta que cuando nosotros colocamos nuestros hijos en los primeros años, que son párvulos, jardín A, jardín B, generalmente les transmiten toda la información a través de juegos. Entonces, en el caso de las matemáticas, se trabajan con cosas exactas. Por ejemplo, rompecabezas, dibujar dentro de un marco específico como la cuadrícula, actividad física coordinando los dos semicuerpos, tomar descansos que también son importantes, darle un descanso a la parte, al cerebro para que la cognición se reinicie al día siguiente. Disminuir mucho la parte de uso de las pantallas en los niños, y de ahí viene todo el proceso de aprendizaje enfocado en el gusto, más no en la obligación. Entonces, creo que todo ser humano puede aprender basado en el gusto. Cuando se obliga es muy difícil. Entonces, siempre debemos tener esa parte de estimulación a todas las edades. Entonces, un rompecabezas en un niño puede ser de 4 o 6 fichas, pero un rompecabezas en nosotros puede ser de 1000 fichas, ¿sí? Es el mismo juego o la misma estrategia, pero ya basada en la edad o en el conocimiento que tenga la persona. Qué bien, qué bien. Y lo interesante acá es que es otra área de desempeño, ¿no? La terapia ocupacional, pero muy, muy, muy cerquita al ser humano. Eh, Hablemos un poquito de currículo como una herramienta viva. A menudo el currículo de los colegios parece rígido, está lleno de estándares que se deben cumplir y cuando se tiene que interpretar como una guía flexible se convierte en un camino para innovar. Sí, obviamente eso también depende mucho de las condiciones socioeconómico-políticas de las instituciones educativas como tal y que tan flexibles sean. Eh, para Carlos, ¿está utilizando el currículo para cumplir, para transformar? ¿Qué cambios podrías hacer para contextualizar mejor los contenidos?
por ejemplo, en tu experiencia personal como docente. Sí, mira, bueno, hemos, está aquí. Pues se diseñan unas unidades para pues, integrarlas con el análisis de estadísticas locales, donde los estudiantes puedan trabajar sobre, pues, sobre todo sobre el desempleo juvenil, digámoslo así, un tema, donde aplicamos funciones lineales, cuadráticas, interpretamos y proyectamos cifras. Pues para de pronto, para ir más allá de los números, se involucran pues con una problemática real, que donde ellos mismos conozcan y pues, o sea, experiencias prácticamente vivas, que ellos estén viendo pues del día a día, entonces con eso se trabaja más o menos esa parte. Muy bien, gracias. Eh, Me gustaría hablar un poquitico sobre los aprendizajes significativos, aquellas cosas que dejan huella. Y pues qué mejor que Ana Milena para que nos cuente de pronto un poquitico, teniendo en cuenta que un aprendizaje significativo en cualquier área del conocimiento ocurre cuando lo que se aprende se conecta con la vida, con las emociones y con la acción. Y es por eso que me gustaría entender un poco desde el punto de vista de la terapia ocupacional este asunto de las emociones que resultan hoy día tan importantes en cualquier proceso de aprendizaje. Entonces me gustaría saber, ¿puedes reconocer en tu quehacer cuáles son los aprendizajes que pueden dejar huella en un ser humano? Que hicieron que fueran distintos. O sea, ¿qué es lo que hace distinto ese dejar una huella desde tu experiencia profesional? A ver, antes había mencionado el aprendizaje con gusto, ¿sí? El que me guste aprender, siempre, si lo ponemos en práctica, si tú aprendes algo, quieres más y quieres saber más. Entonces, eso hace que desde tempranas edades siempre tengan como esa necesidad de aprender un poco más de lo que ya saben. Estos aprendizajes, aprendizajes significativos tienen que ver mucho con lo que yo ya sé y qué es lo que quiero a futuro, ¿sí? Entonces ahí nos planteamos, voy a estudiar, voy a trabajar hasta en esto, voy a inclinarme por esta área. En el caso de las matemáticas, si no sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, que es lo básico, muy difícilmente vamos a llegar a una álgebra adecuada, ¿cierto? Generalmente esas bases de primaria que nosotros llamamos son las más difíciles porque realmente son las que se tienen que quedar como base. Entonces, en estos aprendizajes significativos, si los trabajamos en de diferentes formas, a través del juego, a través de hojas, a través de mecánicas con actividades con pepitas, etcétera, etcétera. Todo eso viene en que se me quede un aprendizaje, como lo hablamos al inicio, una anécdota. Entonces yo aprendí tal tema por tal profesor de cierta manera. Esto hace que cada vez más aprendan de una manera diferente, ¿sí? Y quieran más. Y el gusto se incline hacia un área, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta, y se me olvidaba de pronto mencionar